2020. Noticias cada hora. Y hubo cortes de energía eléctrica en la jornada de ayer y es por eso que estamos en contacto con Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE. Roberto, muy buenos días, bienvenido a Amanecidos por 1020 y Telesol. ¿Qué fue lo que ocurrió en la jornada de ayer? Hola. Sí, ¿nos escucha Roberto? Sí, ahora sí, perdón. Bueno, muy Se buenos escucha muy días. entrecortado, disculpe. Bienvenido, a ver si podemos mejorarle un poquito el retorno. ¿Cuál fue la situación durante la jornada de ayer? Bueno, ayer ha habido varios cortes en el servicio. Uno que sucedió a las 13:23 del mediodía, en donde hubo una falla en el sistema provincial. Hubo una línea de media tensión, propiedad de Naturgy, que falló. Eso hizo de que hubiera algún corte en varios lugares de la provincia. De hecho, una importante cantidad de personas sintieron el corte. Ese corte duró algunos minutos. Luego de eso, a las 18:07 hubo un corte a nivel nacional, donde una contingencia que sucedió en una interconexión con Brasil hizo que se perdiera parte de la generación, y Camesa ordenó la restricción del servicio en varias zonas del país, en particular en la provincia de San Juan. Eso, como le decía, es una decisión de Camesa de hacer una restricción para restablecer la estabilidad del servicio ante esa pérdida de generación, que eran alrededor de 1.800 o 1.000 megavatios bueno, que estaban importándose en ese momento de Brasil. Al perderse esa interconexión, al perderse esa generación, es necesario equilibrar el sistema con restricciones de demanda. En la provincia de San Juan eso fue a las 18:07, a las 18:20 aproximadamente se restituyó el 50% de la demanda, y a las 18:39 se restituyó por completo el servicio en todas las zonas que estaban afectadas. Esos han sido en general los cortes que están registrados, los más importantes, y después, por supuesto, reclamos de personas usuarias con, bueno, el transformador de la esquina, la línea, el fusible, la acometida, bueno, cosas menores, le diría, que afectaron a sectores muy particularizados del sistema eléctrico. ¿Ha habido, Roberto, consumo récord en los últimos días en San Juan? El consumo ha sido efectivamente el día 7 de febrero, el día viernes pasado. Hubo el mayor consumo de electricidad, estamos hablando de potencia eléctrica, que se tiene registrado a la fecha en la provincia de San Juan, del orden de los 658 megavatios. Ayer seguramente ha estado cerca de ese valor. Si es que no se ha superado, habrá que compilar un poco los datos, pero en general el consumo eléctrico sigue mucho a la temperatura y a la actividad económica. Cuando hay mayor actividad económica y hay mayor temperatura, por supuesto son los días de mayor consumo eléctrico. Bueno, eso se ha verificado el día viernes, que hubo una temperatura alta en nuestra provincia y el consumo eléctrico batió el anterior récord, que era del año 2024, justamente de febrero del 2024. Se ha superado. A ver, todos los años eso se supera. La demanda va creciendo por el crecimiento vegetativo de la población, por el crecimiento del comercio, la industria. Eso es habitual, que todos los años la demanda sea más alta que el año pasado. Bueno, es lo que ha sucedido este año, es lo que se ha verificado. Y ahora, ¿cómo está el sistema eléctrico en San Juan? No hemos visto estas subas y bajas de tensión tan notorias como se daba otros años. ¿Ha mejorado el servicio? ¿Qué notan ustedes? ¿Se ha hecho un buen mantenimiento en este tema justamente? Mire, las distribuidoras tienen una obligación del servicio que está Sí. establecida en su contrato de concesión. Eso habla de las variaciones de los niveles de tensión, lo que se llama la calidad técnica del suministro, la frecuencia de cortes, la cantidad de cortes que hay, y la duración de los cortes. Eso se evalúa a semestre vencido. Si la distribuidora cumple los límites establecidos en el contrato, no se le aplica sanción. Si los viola, se le aplica una sanción. Como les decía, eso es una tarea que se hace a semestre vencido,
Habrá que esperar la finalización en particular de este semestre, del semestre 1 del 2025, y ahí se verificará si la distribuidora ha cumplido o no con su obligación. Hasta que llegue ese momento no se puede hacer ninguna apreciación porque sería absolutamente subjetiva. Tiene esto que la calidad del servicio se mide en forma objetiva con indicadores que están establecidos en la reglamentación vigente. Bien, ¿y el semestre anterior se tiene? ¿Cómo fue? El semestre anterior se han aplicado sanciones por deficiencias en determinadas zonas y le han correspondido sanciones a la distribuidora. Bien. Más allá de las sanciones, Roberto, ¿hay una recomendación para la realización de obras y la empresa las concreta? A ver, hay una realidad que es que la distribuidora tiene una obligación de abastecer la demanda. Para abastecer la demanda hay que hacer inversiones. El seguimiento que se realiza es que la distribuidora concrete las inversiones que están previstas en sus cuadros tarifarios, porque los recursos para las inversiones provienen, los costos de capital asociados a las mismas, de las tarifas que pagan las personas usuarias. El seguimiento que se hace es que la distribuidora lleve adelante los planes de inversiones que son necesarios para el abastecimiento del servicio. En particular, lo que viene seguramente es una reactivación de la economía, en particular de San Juan. Todos tenemos mucha esperanza cifrada en que la economía de San Juan despierte y tenga un crecimiento importante en los próximos años. Eso va a ser necesario muchas inversiones por parte de las empresas distribuidoras para poder mantener los niveles de calidad de servicio a los estándares establecidos en sus contratos de concesión. La labor del EPRE es justamente verificar que esas inversiones se realicen y en caso que no se realicen, se aplican las sanciones que también están establecidas en la reglamentación vigente. Bueno, muy bien. Si mi heladera dejó de funcionar producto de un corte, si mi televisor dejó de funcionar producto de un corte, ¿cuál es el procedimiento que tengo que hacer? Hay que hacer un reclamo. Ese reclamo se puede hacer por ante la distribuidora o directamente ante el EPRE. Se puede hacer en forma presencial o remota. En caso de que se verifique que el daño en el artefacto o la instalación eléctrica fue producida por deficiencias en la calidad del servicio, se hace todo un trámite para verificar esa situación. La distribuidora es responsable de la reparación o reposición del artefacto dañado. La recomendación es hacer el reclamo. Bueno, muy bien. Nos vamos a estar comunicando nuevamente con usted, seguramente por algunas novedades a nivel nacional. Estuvimos en contacto con vecinos del departamento 9 de Julio y de Albardón también por las altas facturas que les llegaban de la luz, del servicio eléctrico, 600.000 pesos, 1.000.000 de pesos. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno, en esos casos particulares que usted menciona, ya había una actuación del EPRE en ese sentido, se había tomado antecedente de esos reclamos. Lo que hay que hacer es el reclamo y verificar de que las tarifas que se hayan aplicado tengan que ver con consumos registrados y consumidos en el suministro, ¿verdad? Eso hay todo un procedimiento en donde, bueno, lo primero a destacar es que el procedimiento lo que busca es determinar que las tarifas que se apliquen son las que están aprobadas en el cuadro tarifario, que el registro que se ha tomado y que figure en la factura, es decir, la cantidad de kilovatios hora que se han consumido, sean los que están en el medidor. A veces hay errores en el medidor, se toma mal la lectura del medidor. Recuerda que el medidor es como un cuenta kilómetros. Si uno toma mal el número, bueno, va a tener mal el número de kilovatios hora consumido. Y finalmente, ese medidor se lleva al laboratorio y se hace una prueba en el laboratorio, se verifica que se cumpla una normativa, que es una normativa internacional, una normativa que se llama de IEC o la norma IRAM de la República Argentina, que el medidor mida cumpliendo con los requisitos de precisión establecidos en esa norma. Cumplido esos requisitos, bueno, hay que ver también el consumo de cada suministro. Hay suministros que consumen más electricidad y menos. Por supuesto, el que consume más electricidad paga más que el que consume menos electricidad. Eso ya hace a las pautas de consumo y comportamiento de cada una de las personas usuarias. La labor del EPRE llega hasta verificar, como le decía, que las tarifas sean las correctas, que esté bien confeccionada la factura, que la lectura sea correcta y que el medidor funcione de acuerdo a norma. Si esas cosas se comprueban, recién en ese momento la persona usuaria está obligada al pago de la factura.
uno por ahí escucha esas facturas así millonarias y muchas veces lo que hay es un error en la facturación que se corrige inmediatamente, la persona no está obligada a pagar esas facturas que son exorbitantes porque hay evidentemente un error, lo que tiene que hacer es reclamar, mientras tanto pagar un equivalente a lo que venía pagando por el mismo consumo y luego de eso, verificado el error, insisto, si es una factura exorbitante, si yo, siempre hay que comparar con el año pasado, si yo el año pasado consumía en mi casa, no sé, 500 kilovatios hora en el mes y esta factura me ha llegado a 5.000 kilovatios hora en el mes, bueno, hay un error, evidentemente, no puedo consumir de un año para el otro 10 veces más. ¿Ah? Hacer el reclamo, mientras se tramite el reclamo, no es que yo tenga que pagar obligatoriamente esa factura, sino que yo puedo pagar un equivalente a lo que consumía en general, lo que es esperable de consumir, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que consumía en la misma época del año pasado, mientras se dilucida eso. No es que no es pague primero y reclame después, sino hay que hacer el reclamo, esperar la resolución. Si se verifica que la factura es correcta, habrá que pagarla. Si se verifica que es incorrecta, como aparentemente es evidente en ese caso que le digo que se multiplica por 10 el consumo, no tiene que pagar, por supuesto, esa factura y lo que se hace es anular la factura y emitir una nueva con los consumos que corresponden. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto, Roberto, y seguramente la noticia nos va a encontrar en los próximos días. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Ahí estaba entonces la palabra del vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, para cualquier inquietud que tengamos, recurrir al EPRE con nuestra boleta, si tuvimos consumos exorbitantes.